El día de hoy les voy a presentar el tema de tuberculosis extrapulmonar. Iniciamos con la definición. Se trata de una infección por Mycobacterium tuberculosis que va a afectar órganos y tejidos fuera de los pulmones. Aquí de manera tradicional se ha descrito como una infección que puede presentarse tanto aislada como junto a una tuberculosis pulmonar activa. Si bien hay autores que consideran a la tuberculosis extrapulmonar como aquella que se da de forma aislada, sin afectación pulmonar, pues algunas formas como la tuberculosis diseminada, que sí tiene afectación pulmonar, están categorizadas dentro de este grupo. Es importante mencionar que especialmente en la extrapulmonar, más que en la pulmonar, se facilita por estados de inmunosupresión, en especial en pacientes portadores de VIH. Bueno, hablando de la epidemiología, iniciando de forma general, se estima que 10,8 millones de personas en el reporte global de 2023 contrajeron tuberculosis, de las cuales presentaron una mortalidad de 1,5 millones. La TB multiresistente pues sigue siendo un problema de salud pública. En 2023 se diagnosticó y trató solo el 44% de las personas que se estima que tenían formas resistentes de tuberculosis. En México se notificaron 28,076 casos de tuberculosis, de los cuales 25,000, más de 25,000 fueron nuevos. Aquí esta infografía me pareció importante porque habla de que solo 16%. Solo 16 países concentran más del 93% de los casos de tuberculosis. Si bien México no se encuentra dentro de estos países, pues es un país que tiene una incidencia importante. A nivel nacional, estas son estadísticas que se reportaron en 2022 respecto a 2021. Los estados que más presentan incidencia de tuberculosis en cualquiera de sus formas son principalmente estados de frontera. El que tiene la incidencia más alta es Baja California y de ahí sigue pues Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, con casos de hasta 20,000 hasta ese punto. Hay también estadística de dónde está la localización de tuberculosis en México en las incidencias de 2021. Vamos a ver que el 79% de esta va a ser pulmonar, 2% meningia y 19% va a agrupar otras formas. En este caso, la localización pulmonar aquí está en la tablita, 78%, miliar 4,7%, ganglionar 4,6%, y aquí de importancia por el nivel de mortalidad es la meningia. Las formas más importantes que tenemos que describir de la tuberculosis extrapulmonar, pues serían la más frecuente, que sería la tuberculosis ganglionar, y la que tiene mayor mortalidad, que sería la meningia o del sistema nervioso central. Hablando de forma específica de la extrapulmonar, esta representa del 15 al 20% de los casos con tuberculosis. Vamos a ver que en este mapita México se encuentra en un nivel entre 10 y 19%, que es muy similar a la que se presenta de manera global. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos para desarrollar tuberculosis extrapulmonar? Pues principalmente pacientes inmunosuprimidos o aquellos con diagnóstico de VIH. Se considera un factor de riesgo la desnutrición, personas que se encuentren en asilos, personas que tengan consumo crónico de alcohol, personas con bajo estatus económico o edad avanzada y trabajadores también de la salud. En pacientes inmunosuprimidos se presenta en más del 50% casos de tuberculosis extrapulmonar, que si lo comparamos con el previo de todos los casos, 15 a 20%, pues aquí ya notamos el incremento en pacientes inmunosuprimidos. Como recordatorio, pues va a ser una infección causada por el complejo Mycobacterium. Este va a incluir a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti y bovis. El Mycobacterium tuberculosis va a causar desde el 97 al 99% de los casos y por eso es la fisiopatología en el que está más descrito de estos bacilos. Vamos a recordar que es un bacilo aerobio, estricto, ácido alcohol resistente, inmóvil, no formador de esporas ni cápsulas y con crecimiento lento. Se encuentra de manera habitual desde 80 a 85% en los pulmones, es decir, que la prevalencia de encontrarlo en una situación o localización extrapulmonar pues va a ser mucho menor.
Las características especiales de este bacilo va a ser que es ácido alcohol resistente, pero también estas características en su membrana le van a proporcionar protección frente a mecanismos tanto innatos como adaptativos del sistema inmune. Vamos a tener que tiene varios mecanismos de virulencia que le van a ayudar a escapar a estos mecanismos. Por ejemplo, va a producir enzimas que van a degradar la membrana del fagosoma, va a tener enzimas que van a bloquear la actividad lítica dentro del fagosoma, también va a prevenir la reparación de la membrana y esto le va a provocar que pueda escapar a nivel intracelular del fagosoma y que pueda seguirse reproduciendo. Ay, déjenme darle a aquí. Bueno, vamos a tener que la fisiopatología general de esta patología de la tuberculosis extrapulmonar puede darse tanto por un caso de infección latente como por un caso de primoinfección. En el caso de la primoinfección, se va a localizar a nivel gastrointestinal o nivel pulmonar y del 90 al 95% de los casos, la inmunidad que esto se mantenga contenido en el granuloma y que no tenga una infección activa. Del 1 al 5% de los casos va a continuarse por una diseminación continua y de un 3 a 5% de los casos va a tener una diseminación hematógena. Esto nos va a dar como resultado la presentación de tuberculosis extrapulmonar. También podemos tener que desde una infección latente se tenga una diseminación hematógena o linfática y esto sea también lo que nos produzca la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, tenemos la entrada de los bacilos a través de gotitas respiratorias o consumo de alimentos no pasteurizados, en el caso de bovis. Esta va a ser fagocitada por un macrófago. Primero vamos a tener un reclutamiento de células de la inmunidad innata que va a provocar que haya un cúmulo de neutrófilos, células dendríticas que van a intentar aclarar este bacilo. Sin embargo, cuando esto no se logra, se va a activar una respuesta adaptativa y en combinación con o interacción con las células T, principalmente las células TH1, este macrófago va a madurar hacia un histocito que junto con la interacción de otras células inmunitarias va a provocar la formación de un granuloma. En el centro de este granuloma, pues vamos a tener la necrosis gaseosa y en caso de que este granuloma se rompa, pues esto va a provocar que haya una infección activa de tuberculosis y que ésta pueda diseminarse hacia otros seres humanos. Ahora, como ya les comenté, la tuberculosis extrapulmonar puede darse tanto de una infección primaria como de una infección latente. Vamos a tener dos mecanismos principales, que es la diseminación linfática y la diseminación hematógena. Y esto lo puede llevar a prácticamente cualquier sitio del cuerpo humano. Algunas literaturas dicen que los únicos sitios que están prácticamente a salvo, aunque no lo encontré en ninguna otra literatura, pues serían las uñas, los dientes y el cabello. De ahí en fuera, pues podemos encontrar tuberculosis en cualquier otro sitio del cuerpo humano. Y pues en todos estos sitios va a tener el mismo ciclo patogénico, es decir, la formación de granulomas, la ruptura de granulomas y la diseminación de los bacilos. La forma principal que vamos a ver también a nivel histopatológico, pues es la presencia de granulomas gaseosos en los tejidos afectados. Esto va a ser igual en todos los tejidos en los que lo encontremos. Respecto a su presentación clínica, quise abordar primero cuál es la presentación clínica de manera general y ahorita vamos a ir abordando un poco más acerca de cada sitio de presentación. Respecto a la forma general, vamos a tener los síntomas constitucionales que van a ser pérdida de apetito, pérdida de peso, escalofríos, fatiga y fiebre. Y aquí es de forma importante la fiebre, ya que se ha descrito que la tuberculosis extrapulmonar es una causa común de fiebre de origen desconocido y puede presentarse incluso como un síntoma único. Los otros síntomas pues ya van a depender de cada sitio de presentación.
Respecto al porcentaje en el que se presentan en cada sitio, los nódulos linfáticos van a representar el 50%, la pleura el 18%, genitourinario 13%, huesos y articulaciones 6%, sistema gastrointestinal 6%, sistema nervioso central 3% y médula 3%. Hablando de la forma más grave o más la que representa mayor mortalidad, que es la tuberculosis en el sistema nervioso central, esta va a representar de 5 al 10% y hasta el 20% en pacientes con SIDA. Es causada principalmente por diseminación hematógena o directamente por foco intracraneal o extracraneal. Se va a presentar de manera inespecífica, con cefalea, rigidez de cuello, fiebre, vómito, radiculopatía o incluso coma. Ahorita vamos a ver que parte del tratamiento va a ser la importancia de dividirlo en estadios, que se dividen en 1, 2 y 3, dependiendo de la gravedad de los síntomas neurológicos. Esta puede localizarse en extraxial con leptomeningitis o paquimeningitis, intraxial como un tuberculoma, cerebritis focal o absceso tuberculoso, y de forma difusa con encefalopatía tuberculosa. La fisiopatología, pues como ya les comenté, la principal forma es diseminación hematógena. Esto va a afectar principalmente a las células de la glía. Estas van a expresar citocinas proinflamatorias que van a provocar que las meninges las meninges tengan una inflamación persistente, y esto puede provocar a su vez que haya oclusión de las cisternas y que haya edematización o incluso complicarse con hidrocefalia. También puede producir, este estado proinflamatorio puede producir trombos que pueden llegar a causar un infarto isquémico o un infarto hemorrágico. La afectación se va a dar principalmente en los nervios 2, 3, 4 y 7, ya sea por isquemia o atropamiento neural, y en la resonancia magnética vamos a ver engrosamiento y realce. Este es un algoritmo propuesto para saber si estamos ante una infección por tuberculosis versus una infección bacteriana. Se encontró que esta podía tener hasta 99% de sensibilidad y 93% de especificidad. Y lo que vamos a hacer es que con el líquido cefalorraquídeo vamos a contestar estas preguntas: si es o no menor que 760, si la historia de la enfermedad es mayor o menor de 7 días, ya que generalmente la tuberculosis meningia va a tener una progresión más lenta que que una meningitis bacteriana. Y también hablando de la posibilidad de acuerdo a la edad de los pacientes y los conteos de leucocitos. También esto va a ser después de administrar 48 horas de antibióticos de amplio espectro, vamos a volver a hacer un abordaje de líquido cefalorraquídeo, y dependiendo de los niveles de glucosa y neutrófilos, podemos distinguir si es una meningitis bacteriana o una meningitis tuberculosa. Al final de cada uno de los sitios de presentación, les puse una tablita de todos los líquidos que podemos obtener y cómo van a ser las características, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué test podemos realizar en el líquido cefalorraquídeo? Pues se puede realizar el GeneXpert, podemos realizar la baciloscopía, ensayos de PCR, y aquí les presento cuál es la sensibilidad y la especificidad de cada una. De forma general, pues se recomienda por la OMS que el GeneXpert sea la primera prueba que se realice en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, pues no hay la disponibilidad en todos los centros, entonces por eso les puse las distintas sensibilidades. Respecto al tratamiento, pues vamos a tener un tratamiento de 2 meses de tratamiento inicial con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, seguido de 10 meses de isoniazida y rifampicina de manera estándar. Se recomienda el uso de fluoroquinolonas como levofloxacino y moxifloxacino con buena penetrancia en líquido cefalorraquídeo, y se puede usar en conjunto con corticosteroides dependiendo cuál tengamos disponible, aunque la mayor cantidad de estudios se han hecho con dexametasona. Inicialmente este tratamiento adyuvante tiene que ser venoso y se puede continuar de forma oral.
Este es un estudio que se hizo con dexametasona para tratamiento de tuberculosis meningia. Se realizó en 271 pacientes y se dividió el tratamiento de acuerdo a si los pacientes tenían grado 1 o grado 2 a 3 de la tuberculosis meningia. Se administraba la dosis de 0.3 miligramos kilogramos día IV por una semana y después se iba reduciendo esta dosis en cada semana y de grado 2 y 3 se administraba 0.4 miligramos kilogramos día, también se iba reduciendo. En esta se encontró que hubo diferencia significativa respecto a la mortalidad, bueno, hubo más bien diferencia significativa respecto a la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, se exploró esta parte por subgrupos en pacientes infectados con VIH y en aquellos pacientes pues no se presentó realmente esta diferencia. Únicamente explorando en todos los pacientes fue que se encontró diferencia significativa. También tiene la presentación de absceso tuberculoso, que se caracteriza como una lesión única múltiple, multiloculada, con licuefacción necrótica a nivel central. Esta se puede evidenciar por medio de TAC y resonancia magnética y va a tener un centro quístico, puede estar rodeada de edema y con realce en anillo. La principal diferencia con un tuberculoma es la ausencia de la necrosis gaseosa. En cambio, el tuberculoma, aunque dice que su presentación es realmente muy rara, es una lesión que a nivel central va a tener necrosis gaseosa, va a tener a nivel histopatológico una cápsula de fibroblastos, células epiteliales, células de Langhans gigantes y linfocitos. También presenta una calcificación rodeada por un realce en anillo que se conoce como target scene. A nivel de T1 vamos a encontrar una lesión sólida localizada. Esta es la otra forma en que la podemos encontrar en la subcorteza de forma hipodensa. La otra forma de presentación en el sistema nervioso central es la tuberculosis espinal, que esta puede ser tanto por contigüidad como por diseminación hematógena, y pues básicamente vamos a ver un engrosamiento o también la presencia de edema o infartos, y de forma muy extraña podemos encontrar tuberculoma. En la tuberculosis en cabeza y cuello, la más común es la linfadenitis tuberculosa, también conocida como escrófula. Se desarrolla sobre una infección primaria o vía linfática y la localización más frecuente es la cervical, sigue la mediastinal y posteriormente la axilar. Otras localizaciones que podemos tener en cabeza y cuello, pues es a nivel ocular, oral y laringe. La presentación clínica constituye el aumento de tamaño de los ganglios, incluso estos pueden llegar a drenar, tienen fluctuación, se presenta con fiebre, tos, pérdida de peso, sudores nocturnos y anorexia. Y en esta forma es muy importante realizar imagenología a nivel torácico, ya que hasta más de un 60% se van a presentar con lesiones a nivel de parenquima pulmonar. El diagnóstico se hace por medio de biopsia por aspirado de aguja fina o biopsia excisional. Y aquí encontré este artículo en el que evalúan cuál es la sensibilidad de una biopsia tomada por ultrasonido. En esta nos habla de que en 82 pacientes se probó esta sensibilidad y encontraron que la biopsia tomada por ultrasonido presentaba un 93% de sensibilidad y un 76% de especificidad. Se establece entonces que parece tener alta especificidad, pero baja sensibilidad comparada con otros métodos. Y en esta imagen podemos ver pues esa linfadenitis y se observa también múltiples calcificaciones dentro del nódulo. Respecto a la tuberculosis cardíaca, se presenta solo en el 5% de los casos. Es mucho más común encontrarla en pericardio que en miocardio y se va a presentar de manera clínica con los síntomas constitucionales, pero también con dolor torácico o disnea. Vamos a observar a nivel de imagen un engrosamiento del pericardio más de 3 milímetros. Hay engrosamiento, hay derrame pleural, deformidad puede haber en el septo intraventricular, derrame pericárdico o calcificaciones. Y esta es la otra indicación en la cual tenemos que administrar corticosteroides. La tuberculosis pleural se presenta también con dolor torácico y disnea, se da sobre todo en pacientes adolescentes y adultos y está indicada la toracocentesis en caso de que tenga compromiso respiratorio. Respecto a la tuberculosis abdominal, puede ocurrir de forma directa en la proinfección y se presenta con fiebre de 40 a 70% de los casos, dolor abdominal del 80 a 95% de los casos y puede presentarse con diarrea, anorexia, escalofríos y obstrucción intestinal. Esta va a tener tres formas: la húmeda, que nos va a hablar de un líquido loculado o ascitis;
la seca, que va a presentar como un engrosamiento con fibrosis y adhesión a nivel del omento, y pues el engrosamiento del mesenterio, y un tipo fibroso, que va a ser pues una masa o en el mesenterio que puede confundirse con malignidad. Y de forma radiológica, pues pueden presentarse estas tres formas juntas. También vamos a tener tuberculosis hepática y esplácnica, que esta se va a caracterizar por tres formas principales: la micronodular, que es la más común, con lesiones en realce periférico de 0,5 a 2 milímetros de diámetro; la macronodular, con lesiones de 1 a 3 centímetros, hipointensas en T1 con realce septal con contraste, y pues francamente un absceso. De la forma gastrointestinal, la porción más afectada va a ser el ileum en el 90% de los casos, y esta puede presentarse como úlcera, como hipertrófica o úlcero hipertrófica. Las complicaciones que podemos presentar son obstrucción, perforación, fístulas, fisuras y abscesos perirectales, dependiendo del nivel donde la encontremos. Y también podemos tener una tuberculosis adrenal. Esta se presenta hasta el 6% y casi siempre tiene compromiso bilateral. Se puede presentar como una enfermedad de Addison con aumento de parénquima, hipodensidad central y reforzamiento periférico. Y también tenemos la forma genitourinaria. Esta va a caracterizarse por dolor pélvico, disuria, hematuria, piguria, y en las mujeres puede presentarse como una irregularidad menstrual, descarga vaginal anormal o dolor crónico, o incluso un sangrado post-menopausia en pacientes de mayor edad. Las complicaciones que puede presentar es una nefritis intersticial o incluso fístulas. Aquí les pongo cómo se observaría una tuberculosis renal. Se pueden observar calcificaciones, cicatrices parenquimatosas y lesiones hipodensas. Y por último, bueno, casi por último, el sistema musculoesquelético, que representa el 1 a 3% de los casos de tuberculosis, se agrupa en espondilitis, que es conocida como la enfermedad de Potts, arteritis periférica, osteomielitis, tuberculosis de tejidos blandos, tenosinovitis, abscesos y bursitis. Y la tuberculosis miliar, que como ya les comentaba, algunos autores lo consideran o no como parte de extrapulmonar, ya que tiene afección pulmonar. Va a ser principalmente, se va a manifestar con lesiones cutáneas, o también se puede presentar como meningitis, y va a estar caracterizada pues por estos micronódulos. En este tipo de tuberculosis también va a estar recomendado el uso de prednisona si afecta la meninge, si causa pleuritis o si está afectado también el pericardio. Ahora, respecto al diagnóstico, encontré esta parte de utilizar el ultrasonido para establecer tratamiento contra tuberculosis. Este es un protocolo que se llama FASH, que está, bueno, que se ha utilizado en pacientes con VIH con sospecha de tuberculosis, y pues evalúa estos puntos, evalúa subgijoideo, paraórtico, cuadrante superior derecho e izquierdo, evaluación del hígado y también evaluación del vaso y a nivel suprapúbico. Entonces, este estudio se realizó en 650 pacientes, y lo que hicieron es hacer este protocolo en los pacientes contra aquellos que tenían otro tipo de obtención diagnóstica o de tratamiento, más bien de criterios diagnósticos, como lo era un cultivo positivo o una baciloscopía positiva. En esta se evaluó cuántos tuvieron un tratamiento adecuado a las 2 semanas, 4 semanas, 2 meses y 6 meses. Y los criterios que se utilizaban como positivos en el EFASH, pues era la presencia de múltiples lesiones hipoecogénicas en hígado o en vaso, la presencia de derrame pleural que no tuviera otra explicación clínica, la presencia de derrame pleural sin que tuviera signos cardíacos, o que hubiera artefactos granulares o líneas B a nivel subpleural, o la presencia ya como tal de nódulos inflamatorios de más de 1,5 centímetros a nivel abdominal, axilar o cervical, así como el engrosamiento del ilium más de 4 milímetros y la presencia de ascitis. Bueno, para abordar entonces ay, perdón.
Para abordar entonces una tuberculosis extrapulmonar, lo primero que tenemos que tener es la sospecha diagnóstica. Aquí es muy difícil que la sospecha diagnóstica sea clínica porque los síntomas son inespecíficos y se pueden confundir básicamente con una malignidad a cualquier nivel. Puede ser, primero tendrías que descartar que tengas otro tipo de infección y posteriormente hay que obtener sí o sí tejido o fluido del cuerpo para que este sea enviado a estudio molecular o a citología, histopatología o otros testeos bioquímicos. Aquí nos recomiendan en casi todos los tejidos, aunque varía un poco la sensibilidad en cada tejido, que se realice un GeneXpert con resistencias para que determinemos cómo iniciar el tratamiento. Si no está detectado por este método la tuberculosis, podemos tener una tuberculosis extrapulmonar diagnosticada clínicamente. Es decir, si tenemos el apoyo de la citología, el cultivo o la histopatología de ese tejido, aunque no tengamos una prueba molecular positiva, sigue integrando una forma que se conoce como diagnóstico clínico de tuberculosis extrapulmonar. Si no tenemos ni la parte molecular ni los otros test positivos, entonces tendríamos que explorar diagnósticos alternos. Entonces, estas son todas las opciones que tenemos para llevar nuestra muestra de tejido. Se puede llevar a microscopía, cultivo, molecular, histopatología o análisis bioquímico. Siempre recomiendan que en estos pacientes que tengamos sospecha de tuberculosis extrapulmonar, que van a ser prácticamente todos aquellos en los que no hayamos encontrado un diagnóstico que explique esas alteraciones, se lleven también a imagen y pues a la obtención de la muestra. Y esta es la tabla en la que les comentaba, cuáles son las características que vamos a tener en cada uno de los líquidos. Tenemos aquí las características de cómo va a ser el líquido pleural, cómo va a ser el líquido acítico y cómo va a ser el líquido pericárdico. Aquí, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, pues vamos a tener que la presencia de proteínas van a estar generalmente altas, los niveles de glucosa se van a mantener entre 40 y 50 mililitros y la sensibilidad y especificidad de otros tests que se le pueden hacer a ese líquido en especial, como por ejemplo la adenosina desaminasa, la presencia de interferón gamma y el estudio de interferón gamma. Y también cuántos de estos van a ser positivos a la histopatología por medio de la biopsia. Como ya les mencioné, el GeneXpert va a ser la primera opción para todos los líquidos que tengamos disponibles. Sin embargo, pues vamos a tener otras opciones que incluso pueden tener más sensibilidad de especificidad, sin embargo, son menos disponibles. Aquí les puse una tabla de por líquido y por tipo de infección, cuánto es lo que vamos a tener de sensibilidad y especificidad. El tratamiento pues va a ser básicamente igual al de la tuberculosis pulmonar. ¿Qué va a cambiar? Pues vamos a tener igual una fase intensiva con rifampicina, isoniazida, pirancinamida y etambutol, que va a ser diario por 2 meses, y lo que va a cambiar realmente es la fase de mantenimiento. Aquí la mayoría de las presentaciones extrapulmonares van a tener de la misma manera isoniazida y rifampicina, vía oral una vez al día por 4 meses. Sin embargo, vamos a tener que estas presentaciones, que son la tuberculosis meningea, la ósea o la articular, tienen que tener una extensión a 10 meses, es decir, tendríamos una fase de mantenimiento de 10 meses. Aquí les puse pues las dosis de la primera línea de tuberculosis, está la isoniazida, rifampicina, pirancinamida y etambutol, cuáles son los efectos adversos más frecuentes y cuáles son los más comunes y cuáles son aquellos que son más raros y la dosis de acuerdo a miligramos, kilogramos. En caso de presentar resistencias, entonces vamos a cambiar dependiendo ya sea la duración o qué medicamentos vamos a incluir. En el caso de presentar tuberculosis resistente a isoniazida, entonces vamos a tener otras drogas de elección, o bueno, otros fármacos de elección, como lo podría ser la adición de una fluoroquinolona, dependiendo de cuál sea la resistencia reportada en ese bacilo. Lo más común es que tengamos resistencias contra rifampicina. Aquí proponen estos esquemas. Uno es prolongar el tiempo del régimen hasta 18 20 meses o hasta 15 17 meses.
La otra opción es agregar estos medicamentos que son de los grupos A, B, C, A o B o C, que generalmente están menos disponibles, como la clofazimina. Y solamente para consulta, pues les dejé aquí la lista de todos estos medicamentos que son B y C, que pues la verdad es que ya son medicamentos que no se consideran de primera línea y que son medicamentos que también pueden considerarse como adyuvantes. ¿Alguien tiene algún comentario? Es muy complicado poder establecer, aunque tú tengas las, o sea, en México en particular, y ustedes ya lo han visto, nosotros no tenemos la disponibilidad de prescribir el tratamiento del clínico si no contamos con el respaldo de un servicio de epidemiología. Igual, eso pasa en todos los hospitales y en cualquier parte, o sea, llámese centro de salud, hospital de segundo nivel, hospital de especialidad, etcétera. Y ellos sí o sí siempre te piden una prueba que documente o que sea contundente para el diagnóstico de tuberculosis. Es extremadamente difícil que haya un epidemiólogo que lo hagas entender que te suelte un tratamiento antiquímico sin tener una muestra confirmatoria de la enfermedad. Y no sé por qué, porque aparte pues, México es un país endémico, ¿no? O sea, no es algo que sea tan infrecuente, desgraciadamente. Entonces, basarnos en algoritmos clínicos para poder documentar, o por ejemplo, esa opción que nos ofrecemos el día de hoy, que va a ser un ultrasonido, para poder nosotros confirmar o sustituir la confirmación patológica o por cultivo o por visualización directa. En los países es muy poco probable. Sí, sí o sí necesitamos la confirmación, ¿no? O sea, ha habido casos en los que les muestras una biopsia que te reportan material gaseoso y aún así no te sueltan el tratamiento. Cuando en realidad la necrosis gaseosa se produce en muy contadas enfermedades, ¿no? Entonces es muy poco probable que nosotros podamos utilizar solamente como diagnóstico una estrategia no basada en confirmación por laboratorio o histopatología. Fuera de eso, pues es una enfermedad de muy alta prevalencia y que pues, le llaman la gran limitadora, porque puede presentar cualquier tipo de sintomatología y siempre la tenemos que tener presente como un diagnóstico diferencial, siempre, ¿no? Y bueno, cuando nosotros tenemos pocas estrategias para poderlo descartar o confirmar, pues se complica mucho porque nunca terminas totalmente satisfecho de haber descartado la enfermedad. La clave es siempre sospechar que puede ser, siempre tenerla presente como un diagnóstico diferencial, y es la única forma en la que no se nos va a ir a tuberculosis. Bueno, eso es en cuanto a la clase. No sé si alguien ya comentar algo. Pues justo tuvimos esta paciente nueva, no tenía ya con diagnóstico con vacilos de alcohol del sistema con la biopsia y aún así de manera inicial la infectóloga que estaba antes no le quiso dejar el otro, regresó con fiebre, pérdida de peso y continuó así. ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que mi comentario sería que nosotros, o sea, lo estamos viendo ahorita como tema, pero lo tenemos que pensar de manera reversa. Muchas veces los pacientes van a presentar como fiebre de chino, se van a presentar como pérdida de peso. Entonces nosotros tenemos que tener este alto nivel de sospecha de buscar en dónde pudiera estar la tuberculosis. Y en base a estas pruebas, las sensibilidades y las especificidades, o sea, buscar un INEC, regular, un cultivo, lo que sea que nos pudiera confirmar el diagnóstico. Sí, totalmente. Siempre adaptar, pensamos. Pensamos como ahora, respecto a tu presentación, ¿cuándo nos van a entender que ese tipo de tablas nadie las va a ver? ¿Qué necesitan de verdad? Necesitan que castiguemos a alguien para que entiendan que esas tablas no las pueden poner en las presentaciones. ¿Qué necesitan? ¿Cuántas veces se los hemos dicho?
Siempre, todas las clases tenemos hoy en tus tablas, hoy en tus tablas. A ver, Richie, léeme el último. Entonces, por piedad, ¿qué les doble? Y si no, pues hagan la grandota. No sé qué, cómo, pero no sean así, por favor. De verdad, no sé cómo quieren que se les diga. ¿De qué manera necesitan que se les diga que no pongan estas letras tan chiquitas en las presentaciones? Ok. Por favor. Y no eres tú nada más, ¿eh? Todos han pasado por ahí. Todos. Así que, por favor, ya estuvo, ya no repetimos mucho. De ahora en adelante ya se van a poner una tabla legible, por lo menos, ¿no? Listo. Un cuerpo de siempre, o sea, acá, bueno, al menos todos los que están incluidos, de verdad que es bien igualmente poder encontrar pacientes más mentalizados antes de iniciar tratamientos que estén en los profesores. Y porque sí es importante, ¿no? Siempre tener las cosas que se llaman fiebre de desconocido, lo cual buscar intencionadamente sobre los sitios donde podemos tardar en manifestarlo, pero que estamos siempre ser alcanzar. Listo. Sí, totalmente.